Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos y participar de este curso de inducción del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala. Es para mí un placer presentarles a Carlos Enrique Vite Cárdenas, quien es el coordinador del Grupo de Ordenamiento y Distribución y podrá compartir con nuestros compañeros del Grupo de Ordenamiento y Distribución los temas principales del grupo. Así que, pues, bienvenido, Carlos, Carmen, adelante. Muchas gracias, ingeniero Romo. Pues me presento, soy el ingeniero Carlos Enrique Vite Cárdenas, coordinador del Grupo de Ordenamiento y Distribución y director técnico en el organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico. En esta ocasión, pues nos toca presentar la introducción a los temas que vemos en el Grupo de Ordenamiento y Distribución, para lo cual me apoyarán la maestra Carmen Barragán, el ingeniero Alfredo Marmolejo y el ingeniero Abraham Soto, viendo perspectivas desde parte de los usuarios, así como de los representantes estatales. Aquí tenemos la orden del día, donde a mí me toca presentar los objetivos del grupo, a la maestra Carmen los trabajos, al ingeniero Marmolejo la importancia para el sector agrícola y el GOT como representantes estatales, el ingeniero Abraham Soto. Al final tenemos una parte para preguntas, pero independientemente de eso, si tienen alguna duda o algo durante la reunión, pues estamos a sus órdenes. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de este grupo? Es proponer, revisar y analizar la hidrología e hidráulicamente las acciones necesarias que puedan ayudar a resolver la problemática hídrica existente en la cuenca, encaminadas a lograr el equilibrio en la disponibilidad de aguas superficiales, así como una distribución y uso eficiente del agua. Bueno, este grupo tiene bastantes años trabajando y el principal logro que ha tenido, pues, ha sido la política óptima conjunta reflejada ya en un decreto de distribución. Dentro de los objetivos específicos que tenemos es dar seguimiento, evaluar y en su caso proponer acciones de mejora a la información hidroclimatológica y de usos. Mensualmente estamos haciendo revisión de toda la información que nos mandan las direcciones locales de la Conagua y de los usos de parte de los distritos de riego, del uso de agua potable y así como del de energía eléctrica. Dar seguimiento, evaluar y en su caso proponer acciones de mejora en la infraestructura y la hidráulica, pues es parte de los compromisos que tiene este grupo. Dar seguimiento superficial, como lo comentaba, entre los logros, pues hasta el 14, ese decreto se trabajó y se estuvo teniendo las opiniones de todos los miembros del grupo desde años anteriores a su publicación. Seguimiento y revisión al proceso de distribución de los volúmenes de aguas superficiales disponibles con base a la normatividad, reglamentación, políticas y elementos establecidos. Bueno, todos los meses de septiembre damos un pronóstico de la distribución a los usuarios y en el mes de noviembre se da la asignación definitiva. Analizar, proponer en su caso adiciones o modificaciones a las normas que tengan que ver con objetivo la distribución y asignación de volúmenes de aguas superficiales con una visión de cuenca. Situación que trabajamos entre todos con la información que tenemos a nuestra mano. Proponer políticas, procedimientos de control y operación de almacenamientos. Inclusive hemos solicitado cambios de NAMOS en las presas Tepustepec y Allende, y creo que Solís también, y teniendo éxito en estos objetivos. Dar seguimiento y proponer mejoras a las medidas preventivas vinculadas a sequías y fenómenos hidroclimatológicos extremos. Anteriormente había dos grupos, uno de sequía y otro de ordenamiento y distribución. Después, viendo que los objetivos eran en conjunto y que las dos cosas implicaban dentro de los dos grupos, se decidió hacer uno solo, pero dentro de los logros que se tuvo, pues los programas de medidas preventivas y mitigación para las sequías fueron avalados dentro de este Consejo de Cuenca. Fomentar el desarrollo de capacidades y competencias del grupo. Pues este grupo de ordenamiento y distribución, por lo menos una vez al año, da cursos de introducción, normalmente en el mes de octubre, para personas que se están integrando apenas al grupo o personal de los distritos
de riego que apenas se están integrando, ¿no? Las funciones del grupo es elaborar programa anual de trabajo en alcance de cumplimientos objetivos. Esto, pues, todos los años, a principios de año, en la primera sesión se elabora este programa. Dar seguimiento al programa de trabajo y acuerdos del grupo, pues, durante las sesiones del grupo de ordenamiento y distribución que se tienen durante el año, se da seguimiento y se están atendiendo los puntos que se habían programado. Se informa de esto, de estas actividades y propuestas a la COBI, y entre otras funciones es atender directamente las vinculadas a sus objetivos encomendadas en el seno de la COBI. La siguiente, por favor. ¿Quiénes son los integrantes del grupo de trabajo? Pues es su servidor, que es el coordinador general, un representante de cada uno de los 5 estados, un representante de los vocales estatales de los usos agrícolas, de los cuales por lo menos 2 o 3 se presentan en nuestras sesiones, un representante de la generación de energía eléctrica, normalmente de Grupo Fénix, el auxiliar técnico que normalmente nos ha apoyado la maestra Carmen Barragán, y invitados que tenemos en las sesiones del grupo. Normalmente cuando tenemos las sesiones de distribución, pues tenemos inclusive un poco más de participación. La siguiente, por favor. Y bueno, cedo la palabra a la maestra Carmen Barragán para que nos siga con la siguiente actividad de la orden del día. Muchas gracias. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Ok. Bueno, a continuación ya Carlos nos expuso lo que es los objetivos y todas las tareas encomendadas a este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo, su unidad de estudio, pues es obviamente la cuenca. Para los integrantes que no están relacionados con la ingeniería y con las cuestiones hidrológicas y hidráulicas, vamos a dar una explicación rapidísima de qué es la cuenca y cómo está integrada la cuenca o la subregión Lerma-Chapala. De forma rapidísima, pues vamos a conocer lo que es una cuenca hidrológica como unidad mínima de conservación, preservación y desarrollo sostenible de los ecosistemas naturales, como fuente generadora de vida hacia la búsqueda del equilibrio con las necesidades antropológicas, que es realmente lo que nosotros buscamos en la cuenca Lerma-Chapala. Para esto, pues obviamente nos basamos de todas las cuestiones hidrológicas. La hidrología, a su vez, se divide en 2 elementos fundamentales que vamos a llamar aquí. Uno que es el concepto fundamental, que es el ciclo hidrológico, que es qué es lo que vamos a analizar, y otro, la unidad básica de estudio, que es cómo lo vamos a analizar, que es la cuenca hidrográfica. Entonces, el ciclo hidrológico, pues aquí lo tenemos representado de forma gráfica, que no es más que entendamos por ciclo hidrológico la circulación permanente del agua en forma sólida, líquida y gaseosa. Es decir, pues tenemos la precipitación, una vez que cae, va a escurrir, unas partes se va a infiltrar, una parte va a evaporarse, otra va a transpirarse, se va a condensar y nuevamente vuelve a precipitarse y el ciclo se vuelve a generar, ¿sí? Esto es pues el insumo principal que vamos a estudiar nosotros. ¿Qué es la cuenca? Aquí la tenemos también representada de forma gráfica y podemos decir que una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde, si ésta fuera impermeable, todas las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. Es decir, imaginémonos que tenemos un embudo y todo el agua que pudiera, o el flujo que pudiéramos tener dentro del embudo, ¿a dónde va a salir? Hacia la salida, es un solo punto de salida. Y aquí lo vemos en la imagen, todo el agua que me puede precipitar en esta zona va a primero escurrir a los afluentes que van a formar la corriente principal y a su vez van a llegar a un punto de salida. Eso estaríamos formando la cuenca. ¿Cómo podemos delimitar la cuenca? Bueno, los límites de una cuenca constituyen lo que se conoce como un parteaguas, que es decir, es una línea imaginaria que unen las crestas de las elevaciones de terreno cuyas laderas escurre el agua hacia un cuerpo principal de salida de la propia cuenca o hacia su centro en caso de ser una cuenca cerrada. Es decir, vamos a unir todos los puntos de mayor elevación para poder determinar el flujo del agua para dónde va. Aquí en la imagen podemos verlo,
pues vemos los puntos más altos o lo que podríamos llamarle algunos cerros, colinas o demás, van a delimitar mi cuenca y ahí se va a ir generando el escurrimiento y va a ir a dar a un solo punto. Bueno, aquí es lo de definición de una cuenca hidrográfica es una zona de la superficie en donde las gotas de lluvia que caen sobre ella atienden a ser drenadas, pues normalmente de las partes más altas, que es lo que se marca con la línea naranja, escurre hacia un lado de la cuenca y la cuenca contigua es la que está al siguiente lado, ¿no? Es como una especie de embudo. Bueno, esta es la delimitación de una cuenca que, bueno, ya normalmente las hacemos con sistemas de información geográfica. Está el cauce principal, sus afluentes. La línea roja que viene en medio es el parteaguas, es el que delimita una cuenca de la otra. Y bueno, la definición que nos marca aquí son los límites de cuenca, constituyen lo que es. No se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí, ya. Perdón. Bueno, aquí es donde, bueno, aquí vemos una cuenca con su cauce principal. Las líneas rojas son los parteaguas, los puntos más altos, y sus afluentes. Como vemos, pues aquí se nos marcan dos cuencas paralelas. Y bueno, viendo la definición que nos marca aquí Carmen, habla de los límites de una cuenca constituyen lo que se conoce como el parteaguas, que es la línea roja que ya vimos, es decir, las líneas imaginarias que unen las crestas de las elevaciones de terreno por cuyas laderas escurre el agua hacia el cauce principal de salida de la propia cuenca o hacia su centro en caso de ser cerrada. Bueno, aquí vemos cómo están marcadas las curvas de nivel, no sé si las alcancen a ver. Y bueno, ahora sí que van escurriendo hacia las partes más bajas y vemos cómo hay afluentes, cauces tributarios y bueno, en la parte de abajo ya un cauce principal. Pues ahora sí que cada cuenca depende de su superficie de cuenca, de su tipo de suelo y de las lluvias y los escurrimientos que pueda tener. Aquí estamos viendo algunos tipos de cuencas, una cuenca abierta o exorreica. En este caso vemos una cauce principal que llega al mar, unas cuencas cerradas o endorreica, cuencas que tenemos aquí en nuestro Consejo de Cuenca, como la laguna de Pátzcuaro o las lagunas de Sayula o Zapotlán, en donde los cauces escurren hacia una laguna en un punto más bajo en medio de la cuenca, pero no tienen salida hacia el mar. Y cuencas que marca como arreicas, donde observamos que pueden venir aguas también de manantiales y este tipo de cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Ah, no, pues soy yo mismo. Bueno, vemos cómo se puede dividir como cuencas, subcuencas, microcuencas. Para el caso de la Comisión Nacional del Agua, como está marcado en la Ley de Aguas Nacionales, pues también está marcado por regiones hidrológicas, las cuales están divididas en cuencas. El organismo de cuenca al cual estamos nosotros asignados, tenemos asignadas la cuenca número 12, que es la región Lerma-Santiago, la cuenca 13, que es la cuenca de Huizicila, la 14 del río Meca, la 15 costa de Jalisco, 16 María Guayana y 17 costa de Michoacán. La cuenca es la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos. Una región hidrológica está conformada por una, en este caso, para la cuestión de lo que es Lerma-Chapala, lo tenemos marcada como una subregión, la cual está dividida en varias cuencas. Bueno, aquí ya vemos, vamos a ver lo que es la subregión Lerma-Chapala. Bueno, la subregión Lerma-Chapala, como vemos, está ubicada en la parte centro del país. Nace en el Estado de México y también incluye los estados de
Querétaro, una parte, Guanajuato, Michoacán, y en la parte final el Jalisco, llegando hasta el lago de Chapala. El lago de Chapala, pues, es el más grande de México. La longitud del río Lerma, según el diario oficial del 1 de abril del 96, tiene una longitud de 754 kilómetros y tiene algunos tributarios como La Gavia, Jaltepec, Lajas, Silao, Guanajuato, Turbio, Angulo, Duero y Sula, y nace en la laguna de Almoloya. Aquí está en porcentajes por estados. El Estado de México tiene el 8% de la cuenca, Querétaro el 5%, Guanajuato es el que más parte de la cuenca tiene con un 43%, Michoacán el 29% y Jalisco el 15%. Aquí está cómo están divididas la subregión Lerma-Chapala en sus cuencas, desde el río Lerma 1 hasta el río Lerma 7, y todas sus cuencas tributarias o que están en la parte del medio, ¿no? Normalmente divididas o por una presa o por una estación hidrométrica, que serían su punto de final. Los almacenamientos principales que tenemos en la cuenca, pues, es el lago de Chapala, tenemos presa Solís, presa Tepustepec, Allende, La Purísima, Melchor Ocampo, presa Tepetitlán, Ramírez, Alzate. Y bueno, también tenemos como parte de nuestra subregión hidrológica algunas cuencas cerradas, como les había comentado, la laguna de Pátzcuaro, y aquí, bueno, no se nota en la parte del lado de Jalisco, también tenemos la parte de cuencas cerradas de Sayula. Los usuarios de la cuenca, tenemos 9 distritos de riego, dividimos la cuenca en 15 pequeñas irrigación y tenemos el usuario de agua potable. Y estos son los volúmenes de uso consultivo con un volumen total de 3.484.57 millones de metros cúbicos anuales o hectómetros cúbicos. Y para la generación de energía, actualmente quien opera es Grupo Fénix, 472 hectómetros cúbicos. La importancia de la subregión Lerma-Chapala es una de las más importantes de México. Se considera como un factor determinante en la dinámica socioeconómica del país, con valores superiores a la media nacional en densidad demográfica, producción industrial y agrícola. Se localiza el vaso natural interior de mayores dimensiones del país y tercero en la Latinoamérica, que es el lago de Chapala, con una superficie de 1.189 kilómetros cuadrados y una capacidad máxima de 8.125 hectómetros cúbicos. La cuenca se califica como la de mayor nivel de aprovechamiento de agua a nivel nacional. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas de la subregión? Pues que tenemos una disponibilidad de agua menor a la demanda, creciente conflicto entre los usuarios de la cuenca. Esto, bueno, es de lo que generó el que se hiciera el convenio y después el reglamento. Cuando tenemos a lo mejor volúmenes asignados a los cuales no teníamos la capacidad de atender a los usuarios, ¿no? Escurrimientos aprovechados en su totalidad por los usuarios de riego. Precipitación media en el periodo 91-2002 fue aproximada 20% menor a la media histórica. Y bueno, como lo vimos en los 2 años anteriores, también hemos tenido sequías con precipitaciones muy por debajo de la media, ¿no? El volumen de almacenamiento en el lago de Chapala en el 2002 fue el volumen más bajo de los últimos 50 años. Problemática hídrica y ambiental en la cuenca. Bueno, en 1989 se firma el primer acuerdo para el ordenamiento aprovechamiento hídrico. En 1991 se firmó el primer acuerdo de distribución. En 1993 se constituyó el Consejo de Cuenca. En el del 2004 se firmó el convenio de distribución que tiene aproximadamente las reglas actuales que tiene el decreto Veda de 2014, salvo alguna modificación que se hizo ahí para la presa de Allende, para el distrito de riego 085. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la elaboración del programa de trabajo anual, que lo hacemos normalmente entre los meses de enero y febrero de todos los años. Se discute entre todos los integrantes los temas a tratar, se establecen las reuniones de grupo, cuántas reuniones vamos a tener en el año, revisión del comportamiento hidroclimatológico de la cuenca, cómo se comportó, lo revisamos durante el año, cómo se están comportando, se revisan los cálculos de la política de distribución del decreto vigente, con lo cual se asignan los volúmenes a los usuarios,
se sigue el volumen autorizado de agua superficial, se está dando actualmente seguimiento a los usuarios de la cuenca y se da revisión al funcionamiento de la política de distribución de acuerdo a lo establecido en el decreto. Acciones dependiendo de las necesidades, hay revisión de solicitudes de usuarios y problemas existentes. Por ejemplo, les comenté sobre los cambios de NAMOS que se han requerido o propuestas de políticas de distribución diferentes que se siguen analizando. Busca de nuevas políticas de operación. Se elaboran propuestas de mejoras en la medición en la cuenca. Desafortunadamente, en los últimos años, pues los recursos para mantenimiento y operación en las estaciones hidrométricas no han sido los óptimos, pero sin embargo se siguen haciendo los análisis y se siguen haciendo las propuestas y requerimientos. Y se revisan también las propuestas de políticas de operación de las presas. Las herramientas para los análisis pues son las bases de datos de la Conagua, tanto de hidrometría, almacenamientos, climatología, modelos de simulación de agua superficial en la cuenca y el modelo de tránsitos de avenidas en la presa. Revisión del comportamiento mensual de la cuenca. Como les comenté, pues normalmente mes a mes las direcciones locales y aquí el organismo de cuenca proporcionan la información a la maestra Carmen para que le dé seguimiento al comportamiento de la red climatológica básica, tanto hidrométrica como de lluvias y evaporaciones. Aquí tenemos la precipitación media histórica de la cuenca, donde podemos ver, por ejemplo, que el año 22-23 pues fue el más bajo de los que tenemos registros desde el 1989 a la fecha, por lo cual las condiciones de sequía, como se han venido marcando en el monitor de sequía, lo reflejan, así como en los niveles bajos de nuestros almacenamientos. Aquí en la parte derecha de la gráfica lo podemos ver por estados, y también por algunas de las estaciones, teniendo algunas estaciones con precipitaciones más bajas que en otros, pues como en San Luis de la Paz. Revisión mensual de la información hidroclimatológica. Bueno, como les comenté, las direcciones nos envían la información y se está revisando mes a mes, dando seguimiento. Esta información, pues, finalmente nos sirve para los cálculos del pronóstico en septiembre y para la asignación definitiva del mes de noviembre. Aquí también vemos el seguimiento que le damos a los almacenamientos, a nuestros principales vasos. Como podemos ver en la parte izquierda tenemos el lago de Chapala, que actualmente la tenemos en uno de los niveles más bajos registrados del 2003 a la fecha, siendo el nivel más bajo por ahí en noviembre, ¿qué? No, debe haber sido con mayo, junio de 2013. Y la evolución de la presa Solís, como que también desafortunadamente ha tenido niveles bajos en los últimos años, como podemos ver en la gráfica. Esta es la revisión de la información hidroclimatológica. Esta buena precipitación acumulada, y aquí la vemos por estación en la primera gráfica. En la segunda vemos las de aforos. En la tercera, la evolución de los almacenamientos. Y pues como podemos ver en la última, pues tenemos algunas presas ahí marcadas como es Solís, Allende, Tepustepec, Purísima, Melchor Ocampo y Laguna de Yuriria, que desafortunadamente pues en la Laguna de Yuriria creo que ahorita el nivel está de los más bajos de la historia, ¿no? Bueno, aplicación y seguimiento al decreto de la veda vigente. Esto es una función, yo creo que es la función principal del grupo de ordenamiento. Entonces, como les había comentado antes, se había creado la política óptima conjunta, que es una regla de asignación en función del escurrimiento. Dependiendo del escurrimiento que tengamos en la cuenca el año precesor, el siguiente año se les asigna el volumen a los distritos de riego y a la generación de energía, teniendo los usuarios garantizados cuando menos un 50% de su demanda en cada sistema,
Desafortunadamente el año pasado, pues creo que a todos los usuarios les dimos el 50% derivado de los bajos escurrimientos que tuvimos en la cuenca. Bueno, aquí en el decreto de veda se establecen las fases para la asignación de volúmenes. En la primera fase es la estimación del escurrimiento por cuenca. Pues esta se calcula con los datos de nuestras estaciones hidrométricas, nuestros almacenamientos en las presas, la evaporación y los usos. Después vamos a la determinación de volúmenes máximos de extracción derivado de las fórmulas que vienen en el decreto. Se determinan cuáles son los volúmenes autorizados. Se hacen ajustes de los volúmenes, dependiendo de ahí algunas reglas ahí en el decreto, en ocasiones por si el distrito de riego 85 se le otorga más volumen del que tiene su fórmula, y dependiendo del nivel del lago de Chapala, en ocasiones tenemos que hacer ajustes con todos los usuarios. En ocasiones también, si algún usuario se ha llegado a pasar en sus volúmenes en su asignación, se les descuentan en el siguiente año. Se presentan ante la COVID estos volúmenes asignados y finalmente dentro del grupo se le da seguimiento y evaluación. Bueno, aquí podemos ver los cálculos de escurrimiento de la cuenca y podemos ver que el año precesor, el volumen escurrido fue el menor que tenemos registrado desde 1998 a la fecha. Bueno, esta es la tabla que presentamos todos los años ya a la COVID, donde se asignan los volúmenes a los diferentes sistemas de usuarios, desde distritos de riego, pequeña irrigación de energía, y bueno, también al agua potable de la ciudad de Guadalajara, que siempre se le otorga el volumen completo, por ser un uso urbano. Y en la parte naranjita, normalmente ahí se comentan los ajustes o situaciones específicas del ciclo, ¿no? Como en ocasiones hay distritos que dependen su asignación, sus fórmulas, del volumen almacenado en el lago de Chapala. Bueno, también aquí, como podemos ver, se le da seguimiento a los volúmenes usados por los distritos de riego y por la generación de energía y el agua potable. Y podemos ver los diferentes distritos de riego, el agua potable y la generación, cómo van en sus porcentajes de uso conforme a lo que se les fue asignado. Bueno, el que sigue es funcionamiento de la política óptima conjunta. Hay unos objetivos impuestos en la POC. Uno de los objetivos es que el lago de Chapala tenga niveles superiores a los 2,000 hectómetros cúbicos, lo cual se ha cumplido hasta la fecha, y garantizar un mínimo de entrega del 50% de los volúmenes a los usuarios sin incurrir en déficit. Normalmente lo hemos cumplido, menos en el distrito de riego 085, que se cambió su política sabiendo que íbamos a tener situaciones de déficit, pues, y así lo aceptaron los usuarios. Y aquí está el cumplimiento del nivel de garantía desde la aplicación de la política óptima conjunta de 2004-2005 hasta el 2023-2024. Sí, Abraham. Sí, igual y para complementar un poquito lo que comentabas en la diapositiva anterior, igual y si la vuelves a poner, porfa, para que todos estén en el mismo entendido. Al final de cuentas, la política óptima conjunta fue una derivación de un sinnúmero de pruebas que se hicieron en los años del 2002 al 2004, y que fueron derivadas de un modelo que desarrolló a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en donde precisamente, como decía Carlos, el objetivo de este grupo, que se conformó precisamente para eso, en esos años, pues, de que se revisara el convenio de distribución del 91, porque ya estaba dando algunas situaciones, ya se tenían observaciones respecto a su comportamiento, y por instrucción del Consejo de Cuenca, y en ese entonces el grupo de seguimiento y evaluación se dijo, pues hay que revisar esto y desarrollar una nueva forma o una forma alterna de distribuir las aguas superficiales en la cuenca.
se conformó este grupo, se empezó a ver cómo pudiéramos hacer ese trabajo, cómo se pudiera hacer ese trabajo. La Conagua contrató al INTA y algunos otros expertos, incluso algunos estados tuvimos asesores externos para la revisión en el desarrollo de esta posible política, y después de varias alternativas y de múltiples pruebas y alternativas, pues se derivó a esta política óptima conjunta, ¿no? Que a final de cuentas las condiciones que se pusieron a ese modelo, porque se estudiaban en un modelo, que me imagino que Carmen ya les hablará o ya les habló de ese modelo desarrollado en Stella, más el proceso de optimización con el que ahora sí se desarrolló la famosa POC, se llegó a esta política, ¿no? A ver, cuando menos darles el 50% y que Chapala no baje de 2,000 millones de metros cúbicos, de acuerdo al comportamiento de la cuenca en el año hidrológico, y en función de sus escurrimientos. Básicamente toda la moraleja es esa, ¿no? Después de 2 años de estudio de diferentes alternativas y situaciones, y en donde más o menos fue la que se fue adaptando, a excepción del 0,85 que siempre ha dado problemas, ¿no? Entonces, derivado de todos esos trabajos, la moraleja es que se desarrolló esta política óptima conjunta buscando estas condiciones, ¿no? Gracias, Abraham. Y bueno, para lo que comentabas de los que no han visto la situación del modelo Stella y este tipo de cosas, normalmente en el mes de octubre hacemos como una reunión para capacitar a personas que ingresan recientemente al grupo de ordenamiento y distribución o al Consejo de Cuenca, y se habla un poco más a detalle ya del modelo y del decreto, ¿no? Entonces, pues quedan invitados, después se les dará la fecha. Normalmente lo hacemos en el mes de octubre. Bueno, estas son gráficas de cumplimiento de la seguridad de abasto por distrito de riego. Pues como ven, hay diferentes niveles en las barras. Hay distritos de riego que tienen mejor aprovechamiento que otros, hay otros que tienen diferentes volúmenes de asignación, pues depende de sus corrimientos, pero bueno, pues cada distrito de riego pues tiene una particularidad, ¿no? El aprovechamiento del agua, del volumen utilizado por los distritos de riego más evaporación, ahí se marcan más o menos sus porcentajes. En uno de los puntos críticos que tenemos es la evaporación que tenemos en el lago de Chapala. Al ser un espejo tan grande, tenemos una evaporación promedio de 1,425.64 hectómetros cúbicos. Y es por eso pues que tenemos esos descensos tan grandes a lo largo del año, y principalmente en años como este, que el calor fue mucho mayor que en otros años, ¿no? Aquí podemos ver el impacto del volumen utilizado en el lago de Chapala, y como habíamos comentado en una de las gráficas anteriores, uno de los objetivos es que el lago de Chapala no descienda de los 2,000 hectómetros cúbicos. El nivel más bajo que hemos tenido a la fecha es de 2,839.06, el cual estaba muy cerca de alcanzar en este año, pero bueno, cumpliendo con uno de los objetivos principales del decreto, ¿no? Análisis de lo que ha sido la aplicación de la POG del 2004 a la fecha. A 20 años de su implementación, el uso de la política de distribución, a pesar de que las precipitaciones del promedio han sido similares o menores a las acaecidas antes de su implementación, la política ha logrado mantener el almacenamiento de Chapala por arriba del nivel mínimo aceptable, como lo comentamos, de 2,000 hectómetros cúbicos, y suministrar a todos los usuarios volúmenes mayores al volumen mínimo garantizado sin incurrir en un déficit. Además, que ha permitido mantener la gobernabilidad hidráulica con un sector que en el pasado generó una situación de mucha problemática para la Conagua y para los estados, ¿no? También. Bueno, una de las partes que revisa el grupo de ordenamiento y distribución es la sequía, la cual en los últimos 2 años la hemos padecido, le hemos estado dando seguimiento. Se hacen presentaciones dentro del grupo de trabajo, y bueno, aquí presentamos una situación del monitor de sequía
al 31 de mayo del 2024. Y pues como podemos ver, las manchas entre más oscuras, el nivel de intensidad de la sequía es más alto. Y desafortunadamente en la subregión Lerma-Chapala, tenemos inclusive 8 municipios con sequía excepcional, los cuales están en los estados de Guanajuato y Querétaro. Pero además tenemos un buen porcentaje con sequía extrema, ¿no? Y bueno, con un nivel de sequía en todos los municipios de la subregión. También damos dentro del grupo de trabajo, pues con apoyo del personal del Servicio Meteorológico Nacional que tenemos asignado, también estamos dando perspectivas de precipitación. Para el mes de junio, pues tenemos una esperanza de lluvia por abajo de la media, pero bueno, en algunos estados cuando menos dentro del rango normal. Y para el mes de julio tenemos una expectativa de lluvias por encima del rango normal inclusive, lo cual nos da una esperanza de que los niveles de nuestras presas aumenten y bueno, de que los usuarios, independientemente de que utilicen el riego o no, pues tengan una buena expectativa en cuanto a sus siembras. La otra parte que ya habíamos comentado, que es la capacitación que tenemos tanto como interna como hacia demás integrantes. Y como les comenté, estos cursos que se hacen para el GOT, se pueden revisar los trabajos que se desarrollan en los programas de trabajo. Con hidrología, ARGIS, Riverware, Estela, se han hecho algunos tipos de cursos de ese tipo. Pues como podemos ver, ahí hay una fotografía. Y el curso anual de capacitación sobre el funcionamiento del decreto de veda vigente en la cuenca, al cual quedan invitados para el mes de octubre, con fecha que se les darán posteriormente. ¿Y cuáles son los logros del Grupo de Ordenamiento y Distribución? Bueno, que la política de distribución del agua superficial establecida en el decreto de veda vigente se ha cumplido con los objetivos planteados: eliminación de conflictos entre entidades federativas y usuarios por el agua, por desacuerdos en la distribución, permitir la gobernabilidad hídrica en un sector con gran problemática del recurso, revisión y presentaciones a la COVID del volumen anual autorizado en cada grupo de usuarios, distribución de 18.214 hectómetros cúbicos de agua al uso consultivo, dando un promedio anual de 2.602 hectómetros cúbicos, distribución de 2.276 hectómetros cúbicos de agua al uso de generación de energía, dando un promedio anual de 325 hectómetros cúbicos, y planteamiento y análisis de nuevas reglas de distribución considerando las propuestas de los usuarios de agua superficial. La impartación de los cursos anuales sobre el decreto, vigente, representantes del COVID, así como personas interesadas, participando de más de 300 personas a la fecha. Impartición de curso de capacitación sobre el éxito de la aplicación del decreto vigente de la veda a más de 70 personas a nivel nacional. Bueno, se hizo una presentación ante todos los consejos de cuenca del país y otra ante los usuarios de la cuenca del río Bravo. Autorización por Conagua de incremento de namos en la presa Tepustepec, Solís y Purísima. Modelo dinámico de la cuenca a nivel mensual. Negociación de modelo a nivel mensual con generación de escenarios de cambio climático con la Universidad de Massachusetts. Y el establecimiento de formulación para contabilizar el volumen utilizado por la unidad de riego del Obrajuelo, la cual le estábamos descontando ese volumen al distrito de riego 011, siendo una unidad de riego independiente, también usuaria de la presa Solís. Presentación trimestral de las condiciones de sequía en la cuenca por el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, presentación de los municipios con mayor índice de sequía y presentación del pronóstico de precipitación. Con todo esto, pues lo estamos haciendo regularmente en el Grupo de Ordenamiento y Distribución y en ocasiones también ante la COVID. Y bueno, sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta.